Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. En esta ocasión, en la asignatura de Investigación Educativa, en nuestra sesión número 5, vamos a abordar el tema Formación docente y necesidades del siglo XXI, tomando como punto de partida el rol que tenemos los maestros para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es necesario que nosotros tengamos una visión diferente de los cambios que se están dando por una sociedad en la cual estamos transitando, globalizada, de la información y del conocimiento. Entonces, hay cambios sociales, cambios culturales, y es de vital importancia hacer ese cambio en nuestro rol como docentes. A partir de ahí, nosotros tendríamos una visión distinta del trabajo de nuestra práctica educativa, tomando como punto de partida los cambios del nivel social que existen, ¿no? Y que en determinado momento estos afectan al docente, lo sabemos, ¿no? En una sociedad pues más democrática, más individualizada, con un surgimiento pues explosivo de la clase media, que es una realidad que se está dando, también ese nivel valórico que se ha dado en referencia a la necesidad de un cambio, ¿no? Entonces, sabemos de antemano, por ejemplo, en este proceso que estamos viviendo actualmente, de los avances tecnológicos, ¿no? De la información, esos cambios de relación que existen dentro de un proceso social. Entonces, a partir de ahí, estas modificaciones se dan en el docente, y lo sabemos, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que estos cambios van direccionados de manera personal, familiar y comunitario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? En ese sentido, nosotros estaríamos abordando que una necesidad de un aprendizaje más profundo, ¿sí? Desde un cambio de pensar de manera crítica para resolver problemas complejos que el estudiante se enfrente cada día. También es importante que esta comunicación sea eficaz, que al momento de que estemos trabajando podamos hacerlo de manera colaborativa y recordemos bien el proceso de aprender a aprender. Comentábamos en sesiones anteriores sobre la profundidad que debemos de tener para reconstruir nuestra práctica docente, ¿no? Para poderla transformar. Entonces, si tenemos esa comprensión profunda de un contenido académico, estaremos llevando a nuestro estudiante a estas 5 dimensiones, ¿no? Al pensar, al comunicarse, al trabajar y al aprender. Entonces, con ello nosotros estaríamos identificando este proceso de los cambios generales que se dan, ¿no? Comentábamos y decíamos que desde un apartado personal, familiar y comunitario existe, ¿no? Y influyen. ¿Dónde? Lógicamente en la educación, en la sociedad donde estamos transitando. Entonces, nosotros como docentes, como parte de un proceso, tenemos que hacer esa transformación, esa necesidad. Sabemos que la situación actual, desde una masificación, diversificación y el proceso heterogéneo que existe dentro de un mundo de la información, nosotros tenemos que transformarnos, tenemos que hacer ese cambio. Entonces, la necesidad de modificar nuestra práctica docente en referencia a este siglo XXI es importante, ya que con ello estaríamos viendo el trabajo de una enseñanza, de una conceptualización, de un conocimiento de cambio, de transformación, tomando como punto de partida que los estudiantes están en un contexto, ¿no? Y a partir de ahí, de este desarrollo de aprendizaje, de lenguaje, de modificación, ¿sí? De un programa de estudio más interactivo, desde los objetivos, desde los propósitos que se generan en los mismos, y llevarlos a habilidades y también a cada una de estas que le permitan tener una visión diferente de la práctica docente el maestro. Entonces, en la enseñanza de nuestras materias o nuestras disciplinas en las cuales nosotros nos abordamos o en los diferentes niveles educativos donde transitamos, tenemos que ver este proceso, ¿no? De diagnóstico y de gestión del aula, ¿no? Entonces, una educación con una
forma democrática, diferente, de transformación, que tenga esa mirada del siglo XXI. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a realizar un análisis en esta sesión número 5 sobre qué pensamos del docente, ¿no? Hace mucho tiempo, o sea, cómo eran sus características, cómo lo trabajaba, en realidad, qué es lo que hacía, ¿no? Y ahora, cómo ha ido cambiando su rol. O sea, sabemos de antemano que es una necesidad de estructurar y organizar procesos de aprendizaje, hacer un diseño de experiencias de aprendizaje, ofrecer pues pautas, guías para llevar a cabo pues una actividad y al mismo tiempo poder facilitar estos recursos, dirigir pues este proceso de aprendizaje, ¿no? Que es tan importante y que nos lleve a orientar y a cuestionar el trabajo que se está haciendo. Entonces, decíamos que también el proceso del feedback, de la retroalimentación en nuestro estudiante, es fundamental en este proceso, ¿no? Ampliar ese nivel conceptual que es necesario. Entonces, partiendo de de estas premisas, nos vamos a dar cuenta que los cambios del docente están vinculados al antes y a la ahora. Sabemos de antemano que anteriormente, desde una escuela tradicional, se tenía conceptualizado que el maestro era quien poseía el poder, ¿no? En el sentido de la información. Y ahorita, por la situación, en una sociedad globalizada que actualmente vivimos, sabemos que el acceso a la información, pues todos lo tenemos, ¿no? Y más aún con este proceso tecnológico que existe, ¿no? Entonces, que se daba de solo una transmisión de conocimientos, ¿no? Y que también que ahora el conocimiento se construye, se genera, ¿no? A partir de una transformación directa que nosotros proporcionamos a nuestros estudiantes, con las estrategias, las metodologías, las técnicas grupales y al mismo tiempo entender que nuestro estudiante pues tiene sus propias características y ritmos para adquirir el conocimiento. Entonces, anteriormente sabíamos que el trabajo del currículo era fijo, ahora es totalmente flexible, ¿no? Y que podemos acceder a él y que podemos hacer ciertas adecuaciones que permitan que éstas sean significativas para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, en este modelo tradicional, digámoslo de esta manera, existía ese proceso de aislamiento, ¿no? De los contenidos y también de las formas de cómo poder abordar los temas, ¿no? Entonces, ahora sabemos que son actividades pues auténticas relacionadas con las realidades donde el estudiante vive. Entonces, un punto que sí es necesario que nosotros trabajemos también, bueno, todos, porque son importantes, pero el proceso de la evaluación, ¿no? Que anteriormente sabíamos que era muy estandarizada y que eran pruebas de rendimiento. Ahora, esta modificación que se ha hecho desde un proceso de interacción con nuestro estudiante y que todo lo que nosotros recabamos de esta información nos ayuda a replantear lo que estamos enseñando, ¿no? Tomando como punto de partida pues ese proceso de control que nos lleva a hacer un rediseño de nuestro trabajo, pero también tomarlo como un elemento de desempeño que permita que nuestra práctica docente sea más efectiva, ¿no? Entonces, ese tema que nosotros a veces lo dejamos muy aislado, que es la relación que existe entre los docentes y los estudiantes, ¿no? Entonces, ahora el docente sabemos de antemano que es un asesor, un tutor, un guiador, un facilitador del proceso, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos viendo el proceso de la significación de la profesionalización del docente, ¿no? Entonces, preparar a nuestros estudiantes para resolver problemas, ¿no? Con un compromiso de actualización y un perfeccionamiento que debe tener, o sea, guiarlos a ese proceso de autonomía y compromiso de la labor. Entonces, si nosotros interactuamos y podemos articular pues todos estos aspectos que estamos mencionando en esta sesión, nos daremos cuenta de la necesidad de cambio, de modificar nuestra práctica docente. En nuestra materia, en lo que estamos llevando, el seminario que nos permite identificar ciertos aspectos sobre la necesidad de una transformación. Entonces, ¿cuáles serían los retos del siglo XXI?
pues lógicamente formar profesionistas actualmente calificados, ¿no? Construir un espacio pues muy abierto de aprendizaje, promover y generar pues el conocimiento por medio de la investigación, es donde nosotros estamos transitando con esta materia, ¿no? Y contribuir y proteger pues y desarrollar estos valores que desafortunadamente en nuestra sociedad se están viendo muy marcado y que hay una distorsión fuerte, ¿no? Compleja, y es ahí donde nosotros, como partícipes de un proceso social, podemos intervenir. Lógicamente, formándole con estos retos y estas necesidades, y que nos van a llevar a contribuir, más que todo, a un desarrollo integral para nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo para nuestra sociedad, ¿no? Para hacer esa modificación. Entonces, nosotros estaríamos tomando en cuenta qué se espera del docente, ¿no? Podríamos pasarnos muchas sesiones mencionando sobre algunas características que se requiere que el docente tenga, ¿no? Debe de manejar pues este proceso de entusiasmo, ¿no? En referencia a la necesidad de transformación de su práctica docente, la modernización, maestros, no únicamente en el área tecnológica o en las herramientas que actualmente utilizamos para trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino ir más allá en el sentido de conocer procesos cognitivos, teóricos, que nos lleven a identificar cómo aprende ahora nuestro estudiante y de qué manera nosotros podemos intervenir con ellos, ¿sí? Esa calidad, esa empatía, esas expectativas positivas que debemos de tener, porque en muchas de las ocasiones nosotros estamos poniendo una etiqueta a nuestro estudiante y eso no debe de ser. Entonces, el trato diferenciado para nuestros estudiantes, entonces, considerando lo que se espera del docente, nosotros recordemos bien que tenemos la llave. Por ahí, desde el proceso de la psicología positivista, nos menciona, si yo cambio, todo cambia, se transforma. Entonces, a partir de esta premisa, nosotros pudiésemos considerar que la modificación de los objetivos de las necesidades para el siglo XXI se tienen que modificar, ¿no? Entonces, se tienen que hacer, tenemos que comprender el proceso de enseñanza, de aprendizaje y que se va vinculado a lo más importante, lo que le vamos a trabajar con nuestro estudiante. Entonces, el trabajo del día de hoy en esta sesión número 5 está vinculado a que nosotros identifiquemos las características y también el aporte que puede dar el docente en referencia a no únicamente explicar, ¿sí? Sino también en el proceso de demostrar, sino ir más allá, de inspirar a nuestros alumnos para que en determinado momento ellos puedan tener una integración diferente en la sociedad. Entonces, tomamos el trabajo del día de hoy en esta sesión número 5 que nos va a llevar a identificar el proceso, tomando como punto de partida la formación docente y esa necesidad del siglo XXI. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos considerando que nuestro trabajo de la formación docente está vinculado con algo que es fundamental, ¿no? Sabemos que estos cambios están relacionados con la formación de nosotros, de los maestros, quienes estamos frente a los grupos, ¿no? Y que también están relacionados con el avanzar de un concepto de una educación, ¿no? Hacia un entendimiento de las ciencias del aprendizaje. Es ahí donde nosotros tenemos que, pues más que todo, identificar ciertos aspectos que nos permitan que la ciencia, en este caso específicamente del aprendizaje, se ve vinculado con ver el proceso de evidencias desde la educación, desde el proceso neurológico, psicológico, del desarrollo y la intervención pedagógica que nosotros vamos a hacer. En este caso, un nuevo aprendizaje basado en una transformación de los alumnos. Pero bueno, ¿quiénes lo generan? Lógicamente nosotros, los docentes, a partir de conocer comentaba hace un instante sobre no identificar nada más el proceso de la tecnología, de esta transformación, sino ir más allá de la neurociencia, de la pedagogía, de la psicología, que nos ayude a nosotros
que nuestra práctica educativa pues sea más eficiente, ¿no? Entonces, el proceso de nosotros, los docentes, pues tiene que verse, tiene que ser integral, ¿no? Desde la neurociencia, desde el proceso cognitivo y funciones psicológicas que debemos de conocer para nuestra práctica, ¿no? Entonces, a veces se cree que el tener estos conocimientos nos pudiese llevar a un algo diferente de lo que es la educación, no maestros. El nuevo conocimiento pedagógico que tenemos que realizar nosotros como docentes está enmarcado a que nuestra formación como docentes de este siglo XXI siempre esté orientada a las actitudes, a las aptitudes, a la neurociencia del desarrollo cognitivo de nuestro alumno, hacer esa diferenciación y también tomar en cuenta por una necesidad, ¿no? Recordemos bien que desde sexenios anteriores se maneja desde la transformación de la tecnología y ahorita por la situación en la cual se transitó a nivel global, se dio. Entonces, pero no únicamente es eso. Comentábamos que están vinculados pues a unos procesos diferentes y que nos pueda llevar a que nosotros como docentes tengamos pues lógicamente un aprendizaje para nuestros estudiantes más duradero, ¿no? Entonces, a veces los prejuicios que se generan sobre el docente en referencia a la inteligencia o al rendimiento escolar de nuestros alumnos, limitan, ¿no? Nosotros hacemos prejuicios y que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conocimientos o las destrezas que vayamos a generar en nuestros estudiantes lo vemos limitada. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes, ¿no? Modificar para que nuestros resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes sean los mejores, ¿no? Que en determinado momento este proceso que estamos realizando con los alumnos nos permita a llevar a que se desarrollen pues sus destrezas desde un conocimiento pedagógico y que también cuando nosotros trabajemos, permitamos que contribuyan al crecimiento, ¿no? Colectivo e individual, maestros. Entonces, el trabajo del docente no es en realidad contestar preguntas o si no es ayudar a los estudiantes a encontrar sus propias respuestas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde un apartado de estrategias, técnicas, dinámicas, conocer comentábamos, el proceso cognitivo, este, que el alumno va teniendo de desarrollo, ir conociendo todas sus etapas que tiene para que en determinado momento nosotros podamos contribuir en su desarrollo desde un proceso de enseñanza, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente el alumno puede aprender. Decíamos que la forma de cómo en determinado momento vamos a evaluar es de enseñar, ¿sí? No es de castigar, no es de ranquear o perjudicar al alumno, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en claro, maestros, porque el objetivo de la educación es fomentar y crear amantes del aprendizaje, ¿no? A lo largo de su vida y no solo para un examen o para una materia. Remarco esto, estimados maestras y maestras, que el objetivo de la educación es formar amantes del aprendizaje a lo largo de la vida y no únicamente para pasar su examen o su materia. Entonces, a partir de ahí, si nosotros hacemos esa ruptura de pensamiento en el sentido de hacer esa transformación de nosotros como docentes, estaremos formando con este objetivo principal de lo que es la educación. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos revisando que el trabajo de hacer esa diferenciación de cada uno de estos aspectos nos lleva más que todo a identificar, ¿sí? Que el ser humano, pues lógicamente, pues es inteligente y que nosotros, quienes participamos en un proceso, tenemos que considerar pues muchos aspectos, ¿no? Sobre todo el trabajo que llevamos en el aula, ¿no? Los retos de la educación como tal, son fuertes, maestros, o sea, lo sabemos, ¿no? No podríamos, mentir, cómo se trabaja ahora.
el caso específicamente de nosotros como docentes, tenemos que hacer una modificación, nuevas formas de acceder pues al contenido, ¿sí? Eso lo sabemos que existe, ¿sí? Que los aprendizajes de este nuevo milenio pues son distintos, ¿sí? Que las características de nuestros estudiantes son diversas, ¿sí? Que habitan en un mundo lleno de nuevas cosas y que tienen mucha diversidad de oportunidades ellos en el sentido de la información y el acceso a ella, y también que nos lleva a, más que todo, a identificar qué hacen ellos, ¿no? O sea, eso nosotros tenemos que entenderlo. A veces pensamos que la comunicación que se va dando, referencia a los contenidos y todo este proceso, no lo podemos direccionar a la educación. Claro, tenemos que considerar, comentábamos sobre específicamente el tema de la tecnología, qué hacen con las tabletas, con los teléfonos, con los ordenadores, los alumnos. Entonces, se comunican, ven contenidos, rato de ocio, creación y organización, pero nosotros, como comentábamos, tenemos que direccionar eso. Entonces, desde las habilidades de desarrollar un videojuego, por ejemplo, desde un pensamiento crítico, desde una resolución de problemas, desde un proceso de colaboración, de comunicación, desde el apartado de alfabetización digital. Entonces, es ahí donde nosotros, como comentaba, tenemos que considerar este proceso de modificación del trabajo que estamos haciendo. Entonces, la formación docente y las necesidades del siglo XXI se tienen que transformar en eso, en un pensamiento más crítico, en identificar para poder apoyar a nuestro estudiante en la resolución de los problemas, en el trabajo de la colaboración, de la comunicación, el proceso alfabetizador digital y que también, más que todo, lleve a que el alumno en determinado momento pueda tener esas nuevas expectativas, ¿no? De los contenidos y que a la vez puedan trabajarlos. Pero nosotros en el siglo XX, como comentábamos, era cómo se trabajaba, ¿no? El rol que tenía el docente y ahora que es cómo nosotros debemos de abordarlo. Entonces, este cambio, desde las nuevas formas de consumir y gestionar los contenidos, tanto de texto, música, video, se tienen que dar desde las nuevas experiencias, ¿no? Desde de esta nueva interacción del contenido, llevándolo a que nuestros alumnos de este nuevo milenio, pues tenga, más que todo, estas herramientas, pero que le permitan aprender a comunicarse y a crear forma de aprender, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las habilidades, la capacidad de realizar las tareas y solucionar un problema, que las competencias, la capacidad de aplicar los resultados desde un aprendizaje determinado, eso como concepto lo manejamos. Pero acá es importante que esa habilidad y esa competencia se vean vinculadas, ¿no? Más que todo para una modificación, una transformación en nuestro alumno que pueda aprender, que le ayude a que su aprendizaje sea mejor, la habilidad de tener, en el sentido de la comunicación, que sea más eficiente, de los diferentes contextos diversos que existen sobre la utilización de los recursos y cómo estos le ayudan a comunicarse. Entonces, las competencias deberían de estar orientadas a los aprendices del siglo XXI, ¿no? Desde el ámbito de la información como una fuente. ¿Sí? De búsqueda, de selección, de evaluación, de organización de la información, ¿no? De una información como un producto y de una reestructuración, ¿sí? De un moldeaje de la información, de un desarrollo de las ideas del conocimiento. Entonces, si nosotros como docentes tenemos conceptualizado este proceso de competencias que deberían de tener nuestros estudiantes en el siglo XXI, pero ¿cuáles son las que nosotros debemos de tener como docentes? A partir de ahí, entonces tendríamos que tener que las competencias se deberían generar a partir de un ámbito de la comunicación, que ésta sea efectiva y que también que esa colaboración e interacción virtual que pueda existir en determinado momento nos ayude a la mejora. Entonces,
Las competencias deberían tener aprendices del siglo XXI, ¿no? Con una ética, con un impacto social, de responsabilidad, ¿sí? Entonces, porque eso está muy desfasado, ¿no? Entonces, porque tienen una formación diferente nuestros estudiantes. Entonces, nosotros, en determinado momento, lo que tenemos que realizar con las actividades dentro de las aulas, que estén enmarcadas a nuevas, más que todo, oportunidades para el aprendizaje, en que sean desafiantes para nuestros alumnos, para que generar competencias en ellos poderlas desarrollar. Ese desafío de incorporar nuevas formas de enseñar y aprovechar más que todo las oportunidades en nuestros alumnos, porque eso es en realidad lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a aprovechar esas formas de aprender y desarrollar las nuevas competencias en los aprendices del siglo XXI? Pues lógicamente innovando. ¿Sí? Que nuestro docente, cambie, que la escuela sea de un nuevo milenio. Sí, eso es una realidad. Que los resultados sean diferenciados, pero no siempre que sean los mismos. O sea, modificar, o sea, nuestro trabajo, diversificar nuestra enseñanza, maestros, transformar este proceso de las tecnologías en los recursos de enseñanza y aprendizaje, nos va a permitir a nosotros que nuestro proceso sea más efectivo, ¿no? Que el trabajo que vayamos a realizar ayude más que todo a que nuestros alumnos pues transiten en esta sociedad del siglo XXI. Pero nosotros, ¿qué pasa, no? Con este perfil de docente que debemos de tener, más que todo, ¿no? Formarnos, pues, constantemente y también, considerar, pues, las necesidades de optimizar, pues, este proceso, también nos va a llevar, más que todo, a identificar a a la necesidad de transformar en la educación, ¿no? Lo sabemos desde una sociedad actual demandante, ¿sí? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, que este sea más significativo y que ayude a que el alumno en determinado momento pueda identificar esos cambios, ¿no? Y nosotros también saber de antemano que en este mundo cambiado, acelerado de una sociedad pues industrializada, de una sociedad del conocimiento, de demanda de cambios, de modificar, que nuestra práctica docente sea distinta, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a nosotros a ciertas tareas claves, digámoslo de esta manera, ¿no? Prepararnos como docentes con generaciones diferentes. Esa es una realidad, ¿sí? Quienes han transitado en este proceso de migración, de transformación a digital, permitimos identificar pues ciertas características, ¿no? De poder seleccionar, actualizar y utilizar este conocimiento de un contexto específico, que estamos hablando de la tecnología. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos considerando que el docente sea capaz de aprender y diferenciar sus contextos desde las diferentes modalidades que va teniendo él, ¿no? Y los contextos donde se van vinculados. Entonces, la importancia de potencializar lo aprendido con nuestro alumno y generar un nuevo conocimiento nos va a ayudar a nosotros a ver esas necesidades, ¿no? De nuevos avances, de transformar nuestro perfil como docentes. Entonces, el trabajo que nos lleva a nosotros a identificar, más que todo, los constantes cambios que se dan, nos llevan a ver, decíamos, desde el proceso social, político, económico, tecnológico, de trabajo. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos en condiciones de poder identificar que las características de este docente del siglo XXI necesita ver modelos actualizados y que ayuden a hacer esa transformación, a reconstruir su práctica docente. Comentamos, hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos intervenir y que nuestra práctica, pues más que todo, sea diferente, ¿no? Esa es una realidad. Sabemos de antemano que el trabajo que se va dando
desde un mundo actual, pasa por una sociedad basada en la industria, en la productividad como tal, en un conocimiento intermedio desde una sociedad de la información. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, pero es necesario que nosotros, como docentes, entremos a ella, ¿sí? Que nos transformemos, que podamos modificar este trabajo, ¿no? Y en determinado momento que preparar a, a estudiantes con un reto diferente, ¿no? Y que este cambio emergente que se está dando, tenemos que ajustarlo, tenemos que modificar. Entonces, el, el docente con esta necesidad del siglo XXI, en esta ocasión que estamos trabajando en esta sesión número 5, en la formación docente y las necesidades del siglo XXI, pues nos lleva más que todo a poder clarificar los procesos de desarrollo, ¿no? Que debe de tener desde una naturaleza dinámica y flexible, ¿sí? Que los profesionistas, que en este caso nosotros como profesionales de la educación, seamos capaces de resolver problemas de nuestro entorno y formar a estudiantes que logren y que permitan potencializar su desarrollo desde una calidad y mejora de su vida. Entonces, considerando ello, nosotros estaríamos, más que todo, viendo algunos perfiles del docente, ¿no? Que debe de tener del siglo XXI, ¿no? Vamos a encontrar una gran infinidad de participantes en este proceso, ¿no? Desde un papel técnico que permite identificar, pues, los docentes como expertos y habilitados para el aprendizaje, ¿no? De nuestros estudiantes, conforme las reglas que existen, ¿no? Desde de conocer, pues, un currículum y, pues, todo este proceso normativo que existe, ¿no? Desde un papel que debe de tener asociado a los aspectos, pues, éticos y socializadores de la profesión, desde un docente que sea un agente de orden, de un proceso que permita la mejora, ¿no? De los valores, las actitudes, las pautas de conducta, ¿no? Entonces, de un papel también que debe tener el docente vinculado a una satisfacción de las necesidades de autorrealización de los individuos y la formación de ellos para un bienestar, ¿no? Entonces, eso lo conocemos, o sea, pero es necesario que nosotros podamos, más que todo, apropiarnos de esto que estamos comentando en esta sesión, en el sentido de ver la información, de gestionar el desarrollo para que en determinado momento nuestros alumnos puedan trabajar de diferente manera, ¿no? Y buscar que estos sean más efectivos, más proactivos y que a la vez nos ayuden a nosotros a diagnosticar sus necesidades de formación y de ahí poder diseñar el trabajo, ¿no? Entonces, los retos de nosotros como docentes son muchos, ¿sí? Porque no únicamente están vinculados al diseño de las estrategias de enseñanza-aprendizaje o preparar es la didáctica como tal, ¿no? Sino es de despertarle esa curiosidad e interés en nuestros alumnos hacia los contenidos, hacia las actividades. Si nosotros propiciamos eso en nuestros estudiantes, asegúrense que estaríamos más que todo generando estudiantes con una participación diferente de actuación, de aportar y que ellos vean una necesidad de modificarla. Entonces, hablábamos sobre el tema que es fundamental, ¿no? Quienes se atreven a enseñar nunca deben de dejar de aprender, maestros. Nosotros transitamos en esta formación, ¿sí? En esta profesión, entonces nos tenemos que atrever a enseñar, pero también de no dejar de seguir aprendiendo. Remarco, no únicamente en el proceso tecnológico, sino en todas las áreas. En esta sesión que estamos trabajando, pues es eso, ¿no? Poder identificar esa necesidad para que en determinado momento nosotros podamos
fomentar actitudes necesarias para una sociedad de la información, para una actitud positiva, una actividad crítica hacia las tecnologías, hacia la comunicación, hacia un pensamiento divergente, por un proceso creativo, crítico, así como un trabajo pues autónomo, ordenado, responsable, un trabajo cooperativo, de adaptación, de cambio, de saber desaprender. Eso es la clave, ¿no? De saber desaprender, maestros, hacer una autoliberación de un trabajo que a lo mejor se venía realizando y que es necesario hacer esa modificación, ¿no? Entonces, el educador del siglo XXI debe de estar transitando en una sociedad integral, ¿sí? De conocimientos, procedimientos y actitudes, maestros, ¿sí? Que siempre esté orientada a sus estudiantes a realizar tareas con unas características diferentes, implicando lógicamente este proceso de la formación, buscando contribuir más que todo a la mejora de la situación social. Esa es una realidad, desde un ejercicio profesional, lo sabemos, pero el trabajo de ver un perfil, digámoslo de esta manera, con un docente de alto compromiso hacia ellos que estén vinculados a la actualización de la comunidad educativa, porque a veces, pues ya nos formamos, pues, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, el compromiso de superación personal con el aprendizaje para nuestros alumnos se va a ver vinculado desde la mejor evolución que nosotros podamos tener y que ésta se vea plasmada en nuestro trabajo, ¿no? Desde un modelo de aprendiz, de nuevas estrategias, técnicas, modelos, enfoques, destrezas reales, ¿sí? Desde un proceso globalizado, ¿sí? Competitivo, especializado en las características del área del conocimiento en el cual nos estemos desarrollando, desde un líder, así que orienta, que da sentido y fortalece el esfuerzo de nuestros estudiantes, ¿no? Conduciéndolos más que todo a una sociedad más liberal, sí, y que pues también vamos a encontrar con muchas alternativas y que también está cargada pues de esta incertidumbre, ¿no? Que vivimos actualmente y que hay mucha flexibilidad en el pensamiento y en el conocimiento que se va teniendo, ¿no? Tener a un docente indagador e investigador que enseña a pensar, a descubrir, a formular y a buscar pues nuevas alternativas de trabajo, ¿no? Y que también a la vez pues lleve a que el estudiante en determinado momento pues tenga esa posibilidad de aprender, ¿no? Entonces, en este caso, en esta sesión número 5 que estamos trabajando, nos permite, más que todo, tomar en cuenta que la formación docente y las necesidades del siglo XXI se ven vinculadas con muchas características, maestros, con competencias para un modelo por competencias, ¿sí? Con un enfoque, pues lógicamente diferente, cambiando que nuestro mundo se transformó, que la tecnología, que la globalización, que esta sociedad del conocimiento, que la participación en las redes sociales ha influido. Entonces, a partir de ahí, si tenemos eso, nuestras competencias como la investigación conceptual, que se va a dar desde un proceso de docente, involucra pues a fenómenos muy complejos, multidimensionales, maestros. ¿Sí? Entonces, que eso nosotros tenemos que capitalizarlo y más que todo poderlo abordar, ¿no? Entonces, saber que se ha modificado, entonces a partir de ahí nosotros estaríamos considerando pues la modificación de los diferentes contextos, ¿no? Desde una sociedad líquida, ¿sí? Desde los nativos digitales, desde una explosión que se da de transformación del conocimiento, porque eso es en realidad, ¿no? Desde estos seres, pues, estudiantes contemporáneos que enfrentan un panorama, pues, muy abierto, incierto y complejo a veces, ¿no? Y que se cambia constantemente, pero que nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, desde un concepto de empleo,
desde un impacto de las tecnologías, de la información, este, también de los nuevos perfiles profesionales que se van dando, desde un desempeño, pues, estructural, que lleva a las demandas más que todo, ¿no? Y que estas demandas o cambios de la educación se ven vinculadas con el trabajo, ¿no? Con un contexto de políticas educativas, de una política de cobertura, también de calidad, de equidad, de una población pues heterogénea, de una modificación de las demandas organizacionales acreditoras, de la demanda organizacional de responsabilidad social que debe de existir, de poder identificar pues el elevado índice que existe actualmente de la educación, desde un apartado de deserción escolar, de que a veces el fracaso escolar. Entonces, a partir de ahí, nosotros debemos de tener esos retos, ¿no? Entonces, pues esta mayor complejidad de la estructura del conocimiento contemporáneo que existe, ¿no? Esta interdisciplinariedad como manera adecuada de dar respuesta al trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Esa generación y modificación de la pérdida que existe, ¿no? Entonces, el perfil de egreso de las competencias que se van dando en la formación del docente son nuevas, son alfabetizadoras, ¿sí? El docente, el mediador del conocimiento y del alumno, facilitador del aprendizaje, como un tutor, como un organizador y orientador, y supervisor del trabajo del aprendizaje. Me gustaría remarcar nuevamente esta idea que estamos generando el día de hoy en esta sesión número 5 de nuestra asignatura. El docente es mediador entre el conocimiento y el estudiante. Y es facilitador del aprendizaje. Un tutor organizador de orientar, ¿sí? Y supervisor del trabajo del aprendizaje, lo sabemos, ¿no? Entonces, los retos son muchos, ¿sí? Basado lógicamente en las competencias, en las transformaciones de la educación, en los cambios profundos que existen de los nuevos perfiles de nuestros alumnos, educar para un presente, ¿sí? Que sea un mundo posible, ¿no? De hacer, ¿no? Entonces, el rol de que vamos a estar transitando, estimados maestros y maestras, pues es creciente, es de importancia, porque desde un enfoque que permita considerar un trabajo diferente, ¿sí? Y que nos lleve a que nuestra práctica de enseñanza sea con profesión, que sea de calidad, sí, que sea responsable de las demandas complejas que existen actualmente, em, de esta combinación de habilidades de trabajos, de las prácticas desde un proceso pues ético, de actitudes emocionales, de un comportamiento de movilizar, ¿sí? De representar la combinación de más dinámico y también, ¿por qué no? Desde el proceso de siempre responder las preguntas. ¿Qué enseñar? Conocimientos. ¿Cómo enseñar? Habilidades. ¿Cómo enunciar el criterio? Las actitudes. ¿Cómo evaluar? Los resultados demostrables. Si nosotros tenemos muy en claro, digámoslo de esta manera, pues estos procesos nos lleva a que nuestro docente tiene que cambiar, ¿sí? Tiene que modificarse, tiene que crear redes para que nuestros estudiantes acepten lo aprendido, ¿sí? Desde este perfil, de las nuevas necesidades de cambio de relación de los alumnos y los medios que existen actualmente, desde una demanda de profesionalización de nosotros, de nuestro nuevo rol como maestros, de sujetos de cambios educativos, alfabetizadores, sí, desde un desarrollo continuo, desde modificar, ver el proceso de evaluación como un desempeño, pero como un instrumento de cambio, ¿sí? Desde una práctica reflexiva, desde una metacognición que podamos encontrar, desde los compromisos de los estudiantes, de los aprendizajes, y de una ética de transformación transparente, ¿no? Que se vea vinculada al impacto del aula maestros. Sí, hablábamos también sobre el conocer y poder acceder al currículum, ¿verdad? Que sabemos que es flexible, que existe esa transversalidad, este,
que maneja la interdisciplina, centrado siempre en el aprendizaje, las competencias, atendiendo la diversidad. Bueno, pudiésemos enumerar muchísimas características, pero los cambios en la docencia tienen que estar vinculados en el rol del maestro, centrado siempre en el alumno, dirigido a promover la autonomía, tener un aprendizaje más activo, hacer una evaluación auténtica y el empleo específicamente de esta área que hemos estado pues hablando en las diferentes sesiones, que son las tecnologías, ¿no? Entonces, el tipo de docente que demanda actualmente el siglo XXI está vinculado a identificar esa necesidad de definir un nuevo perfil, ¿no? De garantizar ese desempeño profesional de manera eficiente, eficaz y satisfactorio, ¿no? Entonces, el impacto se tiene que ver vinculado con el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces, la necesidad de las nuevas competencias asociadas a las tecnologías, a los límites a veces que nosotros como docentes nos ponemos, creo que deberíamos de ir generando y trascendiendo que nuestra educación lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, impulsar este desarrollo profesional, garantizar pues los mecanismos adecuados de trabajo que nos permitan pues atender esa diversidad, fomentar el aprender a aprender, fomentar las competencias, variar pues los espacios curriculares, favorecer esa autonomía, favorecer ese proceso de la metacognición, aprovechar pues los medios digitales, desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? De tutorizar, de vincular, de investigar, facilitar más que todo de hacer, ¿no? Entonces, dirigido desde un proceso metodológico, flexible, crítico, innovador y comprometido, porque a veces habemos quienes no estamos como que dispuestos a hacer esa transformación. Entonces, ese conocimiento disciplinario debe estar vinculado con las competencias docentes. Esas competencias docentes tienen que estar vinculadas con un conocimiento pedagógico. Las competencias docentes tienen que estar vinculadas a un conocimiento del contexto, maestros. Entonces, tomando en consideración eso, pues ahí estaríamos generando que el docente tiene que poseer pues competencias comunicativas, pedagógicas, curriculares, específicas y que estas deben de incluir la formación colectiva para la transformación de el trabajo. Sabemos que también las competencias docentes están vinculadas desde una planeación didáctica, desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, saber hacer, simplemente. ¿Sí? Las competencias docentes también se vinculan con este proceso de competencias de tutoría. Hacer esa tutoría desde un proceso de aprendizaje, saber hacer, ¿sí? Dominar, estructurar los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, saber hacer maestros. Entonces, con ello, nosotros estaríamos tomando en consideración que el saber hacer se ve vinculado pues, desde una planeación didáctica, desde poder tener esa tutoría del proceso de aprendizaje y estructurar pues los saberes y facilitarlos, ¿no? Entonces, saber las capacidades culturales y contextuales, saber ser. Las capacidades comunicativas, saber ser. Capacidades sociales, saber ser. Entonces, nosotros estaríamos adentrándonos en las capacidades cognitivas, saber. Capacidades tecnológicas, saber. Capacidades de investigación, saber. Entonces, si nosotros relacionamos saber hacer, saber ser y ser, estaríamos teniendo una formación continua, una capacitación de adquisición de conocimientos, de competencias nuevas que ayuden a que nuestros estudiantes, más que todo, se transformen por esta necesidad de conciencia social, por esta conciencia de grupo y conciencia personal. Lo comentábamos hace un instante sobre ese apartado. Entonces, el trabajo de la educación como tal es fuerte, maestros. Eso es una realidad, lo sabemos. Los atributos como docente y no como un intento de docente, ¿no? Entonces, facilitador del aprendizaje, con esa atención de la diversidad que existe en las aulas, con esa
atención de formación integral que debe existir, esa articulación de la investigación de los diferentes procesos formativos y de desarrollo de competencias, ¿no? Desde la gestión de los proyectos de programas vinculados siempre a un sistema de producción, esa es una realidad, pero sí el trabajo de la responsabilidad profesional que tenemos desde el área de saber y saber hacer, nos lleva más que todo a esa programación de enseñanza. La responsabilidad profesional, la reflexión sobre nuestra propia práctica docente, ¿no? Situaciones de interacción productivas desde un proceso de enseñanza-aprendizaje donde todos aprenden, desde la creación, desde un ambiente propicio para aprender, desde los componentes sociales, afectivos y que se van dando en referencia a lo que nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos. Entonces, la programación de enseñanza se va a ver impactada desde los alumnos, sí, pero siempre y cuando nosotros como docentes, pues lo generemos, ¿no? Desde un marco curricular, desde las características y los conocimientos y las experiencias que se puedan ir dando, desde conocer las estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos, desde nuevas formas y estrategias de evaluación para ofrecer a nuestros alumnos y darles oportunidad de demostrar, pues lógicamente, lo que ya aprendieron, ¿no? Desde un aprendizaje diferente, donde estableciendo pues climas de relaciones pues interpersonales, de confianza, de respeto, de darles oportunidad de participación, de aprendizajes desafiantes, también de ofrecer ese desarrollo de autonomía de los aprendizajes, de las estrategias de crear de manera organizada un ambiente pues facilitador más que todo, ¿no? De un ambiente que disponga pues el trabajo y que mejore, ¿no? Entonces, para ir cerrando, estimados maestros, en esta sesión número 5 de nuestra materia que hemos estado trabajando, investigación educativa, nos lleva a que el rol del docente en el proceso de facilitador del aprendizaje para los alumnos, tiene que identificar los cambios, los cambios del nivel social, ¿no? Los cambios a nivel cultural para que su transformación se vaya dando, ¿no? Sabiendo de antemano que el trabajo personal, familiar y comunitario se ven relacionados con un aprendizaje más profundo, ¿no? Del pensar, de la comunicación, del trabajar, del aprender, ¿no? Entonces, desde una comprensión diferente, ¿no? De que estos cambios generales que se dan, que van a influir en la educación y en la sociedad. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos pues identificando que nuestra profesión como docentes, pues tenemos que relacionarlo con un proceso, ¿no? Que es fuerte de estrategias, de metodologías, desde un apartado, pues lógicamente de las tecnologías también, desde una educación que sea más democrática y que al mismo tiempo nos lleve a estructurar y organizar un proceso de aprendizaje, a poderlo diseñar de manera adecuada, con las experiencias, para poder ofrecer pautas y guías para el trabajo de la actividad, para poderlo facilitar con los diferentes recursos y dirigir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea, más que todo, de sugerir, orientar y cuestionar, ¿no? Entonces, siempre teniendo como parte fundamental este proceso de la retroalimentación, ¿no? Y ampliar el conocimiento, ¿no? Siempre debemos de considerar, pues, todos estos procesos de acceso a la información, de conocimiento que se contribuye a esa transformación directa que existe de las tareas presentes, ¿no? Desde una evaluación diferente, de una modificación, desde poder que nosotros como profesionales de la educación, pues estemos preparados a resolver problemas, a un compromiso de actualización, a una autonomía. Entonces, considerando ello, para terminar esta sesión número 5 podemos concluir de que los retos y las necesidades del siglo XXI para los docentes, en este caso, es formar profesionales con un alto nivel calificado, ¿no? Responsables desde un apartado de labor social, ¿no? Contribuir más que todo a un espacio abierto de aprendizaje, promover y generar pues el conocimiento por medio de la investigación educativa, ¿no? Contribuir y proteger pues ese desarrollo, ¿no? Que decíamos,
sobre los valores, contribuir pues a ese desarrollo integral, ¿no? Que nos va llevando más que todo a que nosotros, pues manejemos pues, ciertos aspectos que nos ayuden pues a identificar pues la modernización, ¿sí? Eso es una realidad, tener expectativas positivas, que este trato que para nuestros estudiantes, pues lógicamente sea más que todo, pues diferenciado, eso es una realidad, maestros. Entonces, de esta manera estaríamos terminando esta sesión número 5 con el tema formación docente y necesidades del siglo XXI, donde nos lleva más que todo a reflexionar sobre el rol del maestro y que éste debe facilitar el aprendizaje para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eso es en realidad que nosotros debemos de considerar, tomando que podemos nosotros hacer la modificación. Como siempre, maestros, un gusto.